Otra vez estaba muteada. Que no caché bien si quería compartir terminar la otra o al tiro con esta. No, no, termine la de la semana pasada, Ah, por ya, favor. ya, voy. ¿Qué más? Calidad. Me le confundí. Ya. Ahí está. La semana pasada, no, la semana pasada, el jueves, empezamos a revisar estos conceptos de calidad que hacían referencia como a identificar la esencia o las características principales de algo para después poder emitir un juicio de valor y darle una categoría de bueno, de malo, de eficiente o no. Pasamos a algunas definiciones de calidad educativa, vimos que habían dos esencias, una más centrada en la función del logro de ciertos objetivos para satisfacer unas necesidades de la sociedad actual, y la otra más humanista que se centraba un poco en la calidad enfocada en este cierto contexto que va a propiciar un aprendizaje y desarrollar seres críticos. También empezamos a identificar ciertas propiedades, algunas que definía la UNESCO, que empieza a incluir aspectos como de relevancia, pertinencia, equidad, obligatoriedad, gratuidad, no discriminación, y lo comparamos con lo que pasaba en la ley chilena, ¿cierto? Que primero veíamos que en el pilar como de la ley, la calidad estaba un poco como fuera, como algo muy específico con respecto a los logros de objetivos y todos estos otros pilares que otros organismos los definen dentro de lo que es la calidad como propiedades de la calidad educativa, no pasaba aquí, ¿cierto? Porque solamente se centraba la calidad como un aspecto de todos estos. Vimos algunos organismos que regulan la calidad educativa en Chile y, pucha, profe, pensé que había una pregunta y usted está ahí. Vimos entonces que para un poco suplir esta falta de elementos y de propiedades en la calidad educativa en nuestra ley, y que ya se están empezando a reconocer en otros lados, se crean estos otros indicadores de calidad o ahora indicadores de desarrollo personal y social, que se evalúan a través del CIMSE, a través de cuestionarios, y que van un poco como rescatando estas percepciones que tienen los estudiantes y apoderados con respecto al establecimiento y cómo van desarrollando estos indicadores de desarrollo personal y social. Y terminamos aquí cuando hablábamos de cómo la educación física puede llegar a contribuir hoy y eventualmente a uno, dos o todos de estos indicadores. Hasta ahí sé que fui rápido, pero era como para llegar a donde habíamos quedado. ¿Quedó alguna duda de la clase anterior? ¿O alguna reflexión o algo más que quieran decir? ¿O avanzamos? Démosle, ya. Profe, no sé si quiere dar el ejemplo usted de esto, de los indicadores. Sí, en definitiva, lo único que queríamos presentar acá es que uno podría señalar de que el más pertinente o donde está mucho más asociado a la disciplina es el de la dimensión de hábitos de vida saludable. Pero en definitiva, si uno mira todos los indicadores o los de desarrollo personal y social, en cada uno de ellos podríamos contribuir. Acá solamente un ejemplo, que este indicador se mide en función de los hábitos alimentarios, hábitos de vida activa y hábitos de autocuidado. Pero cuál es la lógica? ¿Qué se mide particularmente? Se mide principalmente en qué medida, valga la redundancia, el colegio genera instancias o promueve cada una de estas dimensiones, ¿ya?
Las dimensiones sobre hábitos alimenticios, sobre vida activa y hábitos de autocuidado en función de, la última sobre todo en función de la prevención del consumo de drogas u otros estupefacientes, que no voy a mencionar ahora. ¿Ya? Estos resultados, que son muy cualitativos, muy claros de lo que pasa en los establecimientos de educación en el país, dan cuenta de la medición de los indicadores de desarrollo personal y social del año 2018. Los del año 2019 está el reporte, pero aún más general. ¿Ya? El año 2016 salieron unos datos bastante específicos por curso, y ese dato es interesante, yo no los quise mostrar porque ya está un poco desactualizado. Pero esto es lo más actualizado que usted puede encontrar en el informe técnico de resultados. Yo lo tengo, por si alguien lo quiere revisar o si alguien lo desea, ¿ya? Y por tanto lo que nos dice acá en definitiva es que cuando un establecimiento o quienes o los colegios buenos, cuando promueven hábitos de vida saludable, principalmente cuando entrega oportunidades de alimentación saludable y promueve el autocuidado y cumple también promueve actividad física regularmente. Esos son los establecimientos buenos en esa categoría. Dale nomás, Sofi, por favor. Y luego, en definitiva, un poco lo que nos dice esta otro desglose de resultados es que ya entrega la lógica de los grupos socioeconómicos. Y nos dice, en definitiva, un resultado que podría ser interesante, es que en cuarto básico y segundo año medio, los estudiantes del grupo socioeconómico alto señalan tener más hábitos saludables que los grupos socioeconómicos más bajos. Y eso podría estar explicado también por el tipo de consumo de alimentación que tienen, por el acceso económico al tipo de alimentación que pueden tener. ¿Ya? Y por tanto, así van a encontrar algunos resultados con respecto a estos elementos. Este indicador se mide específicamente a partir de la aplicación de cuestionarios, ¿ya? Eso principalmente con respecto a algunos resultados, y así se va mostrando. Pueden encontrar los de autoestima, los de retención, de la misma forma. Sí. Ya entrando de lleno a algunas definiciones que encontramos en la literatura sobre calidad en educación física, podemos encontrar algunas que están como centradas en el proceso, ya que dice que tiene que ser planificado, progresivo, inclusivo. Otras que tienen que ver con los alcances de la educación física, de cómo hacer que el alumnado incorpore estas prácticas, que mi acción pedagógica tiene que propiciar esa incorporación de prácticas y que permitan también la interacción social. Ya tenemos un factor social también dentro de estas propiedades que tiene la educación física. Y por otro lado, Albertazzi y Cáceres ya se centran en la calidad educativa. Una propiedad es que tienda a una mayor democracia, que la democracia es un factor esencial de la calidad en educación física. Entonces, nosotros podríamos como ir agrupando estas definiciones e ir extrayendo de cada una las propiedades con las cuales nos concordamos que forman una educación física de calidad para después ir evaluando distintos sistemas o distintos contextos con respecto a su calidad educativa. Y obviamente todas estas definiciones, o lo que cada uno va a pensar sobre una educación física de calidad, corresponde a cuáles son las expectativas que tenemos de ella, cuáles son las expectativas que tienen las niñas cuando hacen educación física, cuáles son las expectativas de los apoderados de la educación física que imparte el colegio donde están sus hijos, cuáles son mis expectativas como profesor, qué es lo que yo quiero lograr, qué es lo que la sociedad, la expectativa de la sociedad tiene de la educación física. Todos esos elementos van a ir conformando estas propiedades y un poco construyendo estas definiciones de lo que son la calidad en EFI. Y por eso hay muchas posiciones también, porque depende de todas las concepciones que tenemos acerca de la disciplina, acerca del cuerpo, acerca del movimiento. Por eso se van a ir variando un poco en el enfoque y en la esencia, que es como vimos al comienzo de esta clase y la semana pasada. Entonces, en educación física, y esto un poco relacionado también con estos indicadores de desarrollo personal y social, ¿qué es lo que buscan rescatar? En comparación con el CIMSE también, tenemos lo que es el Estudio Nacional de Educación Física, que es como el CIMSE de Educación Física, que a algunos les tocó hacer,
Y este estudio nacional dice tener como propósito contribuir a que todos reciban una educación de calidad. Y para eso se realiza este estudio. Pero ¿cuál es el objetivo del estudio? Conocer la condición física. Entonces, para el Ministerio de Educación, para tener una educación de calidad, está enfocado en la condición física de los estudiantes. Entonces ahí reducimos todas estas otras definiciones de calidad que vimos que tenían relación con ampliar las prácticas deportivas, con tener este aspecto más democrático de la práctica educativa, y se reduce un poco a esto. ¿Y qué es lo que mide este Estudio Nacional de Educación Física? Principalmente estos 5 aspectos, ya que están más a la izquierda, y lo de más a la derecha son las pruebas que se hacen. Esto se realiza en octavo básico, ¿ya? O sea, no sé quién disfrutó, primero, quién disfrutó haciendo estas cosas en el colegio, yo no. Y segundo, esto determina la calidad de un colegio con respecto a la educación física y determina las acciones que se van a realizar y las políticas públicas que se van a impulsar con respecto a la calidad educativa en EFI. Igual es súper, como, no sé, a mí me impacta mucho. No sé si alguien quiere decir algún comentario o... Yo lo único que quisiera plantear, Sofía, es que vayamos todos pensando un poco con estas pruebas, cuál es un poco la corriente y el modelo que predomina en educación física en función de la política pública, lamentablemente. ¿Ya? Y eso lo dejo ahí para la reflexión, porque evidentemente hasta hace, creo que el año pasado hubo capacitación, me parece, o el antepasado al menos hubo capacitación para evaluar el CIMSE, no, recuerdo que se aplicó también, hay unos resultados por ahí, pero el 2018, pero en definitiva, pues, así evalúan la clase de educación física. Y por tanto, Y un lo poco... otro, Vale, Sofía. ah, que lo otro con respecto a la relación de esto con los indicadores de desarrollo personal y social y cómo podemos contribuir como educación física, para mí esto que se evalúa ni siquiera tiene que ver con hábitos de vida saludables. Y además determina, como da un resultado a cada establecimiento, va un poco a determinar cómo van a ser las clases a lo largo de todo el año, al menos en educación física, hasta que llegue el mes que se hace el CIMSE. O sea, va a ser todo enfocado en estas pruebas y los cabros y cabras van a estar todo el año haciendo el test de naveta y haciendo flexiones y al final no tiene ningún sentido desde mi Profe, perspectiva. ¿cuál es el objetivo como real de ese SIMS Educación Física? ¿Como solo conocer la condición física de los alumnos o como ayudar a planificar después o antes de octavo básico? No, no, en definitiva está en conocer la condición física y hoy día la condición física tiene una orientación más a la salud, pero en definitivamente esta prueba lo que hace es delimitar nuestro campo de acción. Piensen ustedes lo complejo que es también, porque claro, uno mide todas las variables de cada una de las pruebas y están orientadas al desarrollo de la condición física. Sabemos nosotros que el desarrollo de la capacidad necesita distintos procesos y tiempo, intensidad y estímulos y carga para poder desarrollar cada una de ellas. Piensen ahora también qué pasa por ley con los establecimientos municipales, la carga horaria obligatoria que tienen de educación física. O sea, también hay un desconocimiento y una incoherencia total del sistema con respecto a esto. Y eso es difícil de entender. Más rato lo que vamos a ver en definitiva es que, y acá viene una perspectiva muy personal, es que toda esta lógica está orientada a la salud. Pero la salud es un problema multifactorial. Y al ser un problema multifactorial, la complejidad de que se nos ha arraigado este tema como apellido de la disciplina es muy complejo, porque el hecho de que los niños hoy día no sean saludables, y es el discurso que se instala, el discurso más hegemónico, es que es responsabilidad de la clase de educación física, y por tanto del profesor y la profesora de educación física. Súper complejo, y además, y perdónenme que sea muy duro con lo que voy a decir seguramente,
pero es asociar una mirada muy reduccionista con respecto a la clase de educación física. Y por tanto, este tema de la educación física, la salud en definitiva, lo único que nos hace es reducir nuestro campo de acción, nuestro campo de intervención docente pedagógica. Eso principalmente. Y acá les pido disculpas a los que hoy en día, por ABC motivo, tienen una orientación a la salud. Se las pido desde ya. Pero en definitiva es eso. Tiene que ver un poco con cómo miramos las creencias que tenemos de la disciplina. Eso nomás, Sofía. Profe y Sofi, ¿y de dónde viene este desconocimiento asociando la calidad de la educación física con conocer la condición física y no los hábitos de vida saludable, como planteaba la Sofi? Porque estos aspectos a evaluar no tienen nada que ver con la condición, con los hábitos de vida saludable, entonces como tanto desconocimiento teórico para formular este estudio de dónde viene, quién lo... ¿cómo se dice? ¿Cómo se levanta este tema? Sí, eso. Lamentablemente, Paloma, y acá yo creo que nosotros como disciplina hemos cometido grandes errores, y es que los grupos de intereses, o los famosos stakeholders que están en la política pública educativa, tienen miradas dispares o distintas de la realidad educativa. Y cuando eso sucede, evidentemente acá se ven reflejadas posiciones, corrientes de una educación física en particular totalmente distinta. Y eso es tener una mirada, y vuelvo a retomar lo que decía Sofía la clase anterior, es una mirada funcionalista de la educación, de la calidad y de la calidad de la educación física sobre todo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Si yo fuese mucho más duro con mi discurso, la formación entonces de profesor y profesora, lo que ustedes están viviendo ahora en la universidad, tendría que reducirse a esto, porque así yo voy a entender una clase de educación física de calidad. Lo que quiero decir entonces, hoy día estamos perdiendo el tiempo con esto entonces. Esa es la reflexión que uno podría, muy enojadamente, podría realizar. Sí, yo también le veo como estas dos causas a esto, como a que hayamos llegado a esto. Una, como la desvaloración del profesor de educación física o de la disciplina en general. Y segundo, como el siempre querer endosar las responsabilidades o las culpas a otros. Y como esta asignatura es la que ocupan para hacer todo, para hacer los ensayos, para hacer los SIMSE, para ensayos PSU, folclórico, todo, al final es como la educación física un comodín, y ya, ¿por qué no endosar también la responsabilidad de la salud y de reducir los índices de sobrepeso y obesidad, educación física también, y así otros sectores se preocupan de otras cosas? Creo que eso también influye en que esté esto ahora. Ahora, la invitación, chiquillos, ojalá, y acá este es un anhelo que yo tengo, ojalá en un tiempo más muchos de ustedes se encuentren trabajando en la toma de decisiones, en la toma de decisiones políticas. Ojalá, espero que ver a algunos de mis estudiantes tomando decisiones en función de establecer efectivamente la importancia que tiene la educación física y entender la lógica de la calidad de la educación física en otra perspectiva. Y ojalá en algún momento ustedes puedan estar en la unidad de currículum del Ministerio de Educación en algún momento. Ojalá. Lo que dice el Ignacio en el chat, que dice que de repente siempre como copiándole al otro, dicen ya en otros países tienen niños sanos y tienen buenos deportistas, qué sé yo, y al final esto es copiar mal, porque si uno se fija, y lo vamos a ver en Didáctica 3 también con los modelos de iniciación, todo tiene que ver con cómo se educa en esta materia, en el deporte, cómo vamos introduciendo a la población en estas prácticas deportivas o de actividad física o prácticas corporales, como sea. O sea, cuánto invierten en tener infraestructura e instalaciones donde la gente pueda ir gratis a hacer ejercicio, a hacer actividad física, cómo les vamos a ir enseñando cosas transversales a través de los deportes, y por eso tienen buenos deportistas. Entonces, concuerdo igual con lo que dice el Ignacio, que al final estamos como copiando mal otros modelos.
Claro, no sé si, y me quedé pensando también lo que plantea Ignacio, es que, claro, además también este tema surge porque Chile ha predominado el último tiempo los niveles de obesidad en todos los rankings habidos y por haber. Y eso evidentemente es una preocupación. Pero yo sigo insistiendo que este es un tema multifactorial y por tanto, mientras distintos ministerios no se ocupen del problema, va a ser muy difícil eso mejorarlo. Ahora, el tema es que se nos siga adosando esta responsabilidad. Y ahí también hay una gran dificultad porque lo que vamos a ver más adelante ha indicado que nosotros como gremio, como profesores de educación física, no hemos sido capaces de entregar a la sociedad la identidad que efectivamente tiene la educación física. Y por tanto, evidentemente, la sociedad pública va a entender educación física por aquellos discursos que van predominando. Si en las noticias salen los resultados del SIMS y que los niños están obesos por tal y tal en tal edad y que hay una prevalencia de obesidad en la vida adulta, y te muestran la clase de educación física, evidentemente, ¿qué dice la población, la gente que ve las noticias? O que está en el discurso constantemente. Te está diciendo, oye, la clase de educación física no hace nada, no sirve. Pasa esto, esto y esto. Porque los niños están obesos y se reduce nuestro propósito educativo a que el niño deje de ser obeso. Pero yo no soy nutricionista, yo no soy pediatra, no soy muchas cosas. Y hay que entender desde la formación inicial que nosotros tenemos un rol de profesores que va mucho más allá de esto. Y que la salud puede ser alguno de los temas, educar en la adquisición de un hábito, pero no por eso voy a andar con bata blanca. Y tiene estas consecuencias políticas también. ¿Ya? Bueno, en base a eso y a todas estas responsabilidades y también nuevas exigencias con estas visiones de calidad que a lo mejor sí nos representan, que tienen que ver con la democracia, con la adhesión a la actividad física, con ampliar las prácticas de actividad física, ¿cómo vamos a responder y qué tenemos que hacer para responder a estas nuevas necesidades? Y surge un concepto que es la educación física compleja, de un estudio de Albertazzi y Cáceres, en donde se les pregunta a estudiantes y profesores de educación física con respecto a esta interrogativa, ¿ya? Y salen tres principales elementos que son como un poco los desafíos o cómo tiene que ser, cómo tenemos que responder como educación física a esto. En primer lugar, educación física para educar, ¿ya? Como principal función. Educación física contextualizada y como experiencia de corporeidad. Entonces, un poco más especificando cada uno de ellos, que son como las tres principales cosas que salieron en este estudio, que el propósito, como dije, sea predominantemente la adquisición de estos valores y de estos hábitos a lo largo de la vida, que no sea algo que se conozca nomás, que se quede en el conocer, sino que sea permanente, que se genere un aprendizaje en verdad significativo y que cambie las conductas de las personas. La educación física contextualizada, que recalca esta tarea social y que a través de ella se pueden generar cambios sociales importantes a partir del contexto inmediato y luego permear hacia contextos más generales. Y por último, la EFI como experiencia de corporeidad que trata el ser cuerpo como una unidad, como lo hemos visto, no dividido en mente-cuerpo, y que busque esta educación física y a través de esta experiencia ir logrando distintos objetivos por sobre ir tachando de cierta manera como los contenidos que yo quiero pasar. Que la educación física sea un proceso en el que se adquieran estos valores y que voy logrando objetivos que me permitan poder ir escalando en esta integralidad también. ¿Ya? Entonces, por un lado, tenemos esta educación física compleja, que es una manera de empezar a generar una educación física de calidad. ¿Ya? EFI para educar, contextualizada y como experiencia corporeidad. Y si se fijan, estas como
un poco propiedades de calidad, no son para nada tan cuantitativas y de resultados o de condición física o de hacer pruebas así como es lo que tenemos ahora. O sea, estamos muy alejados de llegar a esto, pero por aquí van los pasos un poco. Profe, pensé que quería decir algo. No, o sea, en realidad también, chiquillos, es que ojalá como yo, evidentemente acá uno tiene posiciones y perspectivas, ¿ya? Lo importante es que ustedes también vayan visualizando en qué medida van a incluso ustedes generar su propia posición con respecto a lo que es una clase de educación física de calidad. Si alguien cree firmemente, y si alguien cree firmemente en que evidentemente el foco debe estar en el desarrollo de la condición física orientada a la salud, también es válido, ¿ya? Yo lo único que quería señalar anteriormente, y ahí les pido disculpas si herí alguna susceptibilidad con la pasión muchas veces que quiero transmitir algunas cosas, es que ojalá la disciplina en algún momento, y ahí somos responsables todos, se nos mire de la manera o de una manera, o de tal manera, perdón, que concuerde con la profesión que ustedes han estudiado. Si a la larga esto es una carga profesional, hablamos de profesionalización de la enseñanza. No me gustaría que se paren en la lógica de la desprofesionalización, donde tendrían que en algún momento poder repetir para que el otro que aprende pueda lograr algún resultado desde la producción, sino que al menos desde la posición donde usted se pare, pueda aportar y entender una clase de educación física de calidad argumentada y con una posición que les permita sustentar su práctica pedagógica. Solo eso, Sofía. ¿Hasta ahí algún comentario o pregunta o reflexión? Ya. Considerando lo anterior, estas como orientaciones hacia una educación física de calidad, surgen distintos también indicadores o propiedades que son más específicas, no tan generales como las de la lámina anterior, y que acá nos propone Teresa Yeicha, que tienen que ver un poco con ya las temáticas quizás que van a ir surgiendo en sus presentaciones, que tiene que ver con una educación en valores y que se relaciona con este propósito educativo que mencionábamos anteriormente. El aprendizaje entre pares, aprendizaje cooperativo, ya acuérdense de esto cuando empecemos en unas semanas más a ver las estrategias didácticas también, y cómo estas van a contribuir a una educación de calidad. Cómo aprenden entre estudiantes, enseñanza recíproca, aprendizaje cooperativo. Aplicabilidad, es decir, que las cosas que se estén desarrollando en la clase de educación física tengan una aplicabilidad en la vida de los estudiantes. Y de esa manera se produce un aprendizaje significativo y mucho más duradero y prolongado en el tiempo. Y por supuesto que tenga que ver con la capacidad de toma de decisiones tanto dentro de la clase como también en esta aplicabilidad de las cosas que se ven. Y surgen acá también como una lista de como una checklist que vimos al comienzo cuando vimos lo de la calidad, que debe existir autogestión de los aprendizajes relativos al cuerpo y la motricidad, ya por parte del estudiante. Educación corporal no discriminatoria, que los proyectos escolares sean integrados en todas estas materias. Que exista una educación física emocional y que se incorporen estas tecnologías de la información y comunicación como un recurso para respaldar los aprendizajes, usar estas tecnologías al favor de nosotros como profesoras y de los estudiantes. Y finalmente, acá lo que queríamos mostrarles es que existe una carta fundamental, así como una constitución de la educación física, y es de 1978 que existe, y bueno, tiene como 11 artículos,
y también se podría un poco utilizar como una referencia para una educación física de calidad. Y una de las cosas principales es considerarla como un derecho fundamental. Entonces, preguntarse si ahora, tanto en otros países como en nuestro país, se considera la educación física como un derecho fundamental o no. Reconocer cuáles son los beneficios que tiene tanto para la persona individualmente, como los beneficios que aporta a la sociedad en general. Y esto es súper importante, que tenga una visión común entre todas las personas que participan de la educación física. Y creo que eso, a pesar de que va más allá de la práctica en sí que puede tener un profesor, pero tiene que ver con cómo vemos esta funcionalidad de la educación física, cómo la ven las grandes organizaciones, cómo la ven los estudiantes, cómo lo veo yo como profesora, cómo lo ve el ministerio. Y una vez estableciendo una visión común, se puede avanzar hacia una educación física de calidad. Que la academia, la investigación, la evaluación sea parte de la educación física para tener datos, evidencias que nos permitan seguir avanzando en estas decisiones. Y bueno, hay muchas otras cosas, que personal calificado, que sea una educación física sostenible, que haya infraestructura adecuada, que exista cooperación internacional entre los países hacia una educación física de calidad. Y una cosa muy importante también, que dice que la educación física contribuye hacia el desarrollo y hacia la paz mundial y a la resolución de conflictos internacionales. Así que es como ahora ya entrar de lleno en... O sea, esto fue una visión general de educación física, como de identificar las propiedades, para que un poco vayamos escogiendo o llegando hasta nuestra propia definición de calidad en educación física. Creo que hasta ahí, ya, quedaba una más. Y a partir de esto, no lo anoté ahí, dije ya sí me voy a acordar, pero me parece que esto es de la cuestión, de la UNESCO debe ser, pero no quiero chamullar, no lo anoté, pero sí me acordé el año. Y plantea ya aspectos más específicos. La educación física tiene que ser inclusiva, tiene que abordar aspectos de género, garantizar la calidad, tiene que existir flexibilidad curricular, incluir a la comunidad en la educación física, tiene que haber profesionalismo, que es lo que decía el profe hace unos momentos, y siempre ir desarrollando y trabajando para la mejora y el apoyo de la misma educación física. Y para eso la investigación también es muy importante para que vaya constantemente actualizándose en esta materia. Y hasta ahí llegamos. Consultas. Igual fue rápido para alcanzar a ver lo otro, pero... ¿Alguna reflexión, algún pensamiento, alguien que quiera Preguntas. compartir algo? ¿Nones? En definitiva, lo que vamos haciendo ahora también, estimados y estimadas, es que nos vamos acercando poco a poco a darle el pie, la introducción a los temas que ustedes van a ir tocando. Ya nos hemos dado cuenta un poco cómo en el último tiempo se ha concebido oficialmente, y quiero decir oficialmente, el tema de la calidad en nuestro país, pero nos vamos a dar cuenta incluso que a nivel internacional, incluso a nivel interno, hay distintas concepciones de educación física y que se están alojando en este concepto de calidad. Paula dice que tenemos que informar a nuestros círculos para que se vaya masificando el significado real de la educación física. Y en definitiva, Paula, yo concuerdo con usted que mientras nosotros no visibilicemos la importancia que tiene la educación física, no visibilicemos la propia práctica de la educación física, la disciplina siempre va a estar alojada seguramente en un tercer y cuarto plano, incluso del currículo escolar. La pregunta es cómo podemos abordarlo de otra manera y en qué medida nosotros seremos capaces un poco de
dar vuelta a esta situación. Muy personalmente, bajo mi perspectiva, creo que todo esto parte desde la formación inicial docente, desde donde están ustedes hoy día parados, donde en este lugar común en el que se encuentren, ahí parte todo. Porque en definitiva, esta apropiación del conocimiento, enriquecerse de la propia disciplina, les va a permitir a ustedes defenderla en otra posición, con otras herramientas. Rodrigo nos dice, llamar a tener una visión crítica, aunque alguien tenga una postura específica, preguntarse cuál es el mejor método, me imagino, para mejorar la calidad de la educación física. Bueno, y hoy día, Rodrigo, nos vamos en la segunda parte, el tema que vamos a encontrar, nos vamos a dar cuenta de que hay distintas concepciones de calidad en educación física y que hay algunas propiedades que te van dando o que te van acercando a la idea de calidad de educación física. Lo que yo les voy a presentar ahora, que me corresponde en esta pasada, es presentar a 3 posiciones con respecto a calidad en educación física, que en lo personal me parecieron bastante interesantes, no porque no las voy a presentar en la lógica de decirles, esto es la calidad de la educación física. Esta es una clase de calidad de educación física, sino que en la medida, les quiero presentar en qué medida se van incorporando estos elementos para que usted luego pueda determinar qué vendría siendo una clase de educación física de calidad. ¿Ya? ¿Estamos bien o no? ¿O están cansados? Si quieren, nos tomamos una pausa de 2 minutitos. Son las 11:53. ¿O estamos bien? Ya, bueno. 2 minutitos, ¿ya? Y 11:55 partimos de mi reloj. Cronometrados, ¿ya? Porque así yo me voy a preparar un cafecito igual. Para que se puedan levantar y estar de pie o algo, ¿ya? Ya. Estamos ok, 11:55. Vamos a comenzar. La segunda parte, tal como les indicaba, vamos a visualizar algunos elementos vinculados a la clase de educación física, un poco ya, mucho más específico. Ya Sofía nos presentó en su mayoría un poco el contexto, cómo el contexto va visualizando la clase, la educación física en general. Y por tanto, hoy día yo lo que les voy a presentar, insisto, va un poco más en el foco con algunas posiciones que son bastante interesantes de ir discutiendo. Y por tanto, hoy día, en esta segunda parte de la clase, el principal objetivo es discutir sobre aquellos factores que son atribuidos a una educación física de calidad y a una clase de educación física de calidad. Y por tanto, espero yo, y espero que sea así, en definitiva, que cuando avancemos a lo largo de esta presentación, podamos ir respondiendo entre todos algunas de las preguntas que se indican acá.
Cuando hablamos de calidad en educación física nuevamente, ¿qué factores se atribuyen a esta idea de calidad de la clase y qué percepción existe sobre la calidad de la educación física? ¿Ya? Y por tanto, en esta presentación, la primera posición que quiero presentar es la de este autor que es Francisco Carreiro da Costa, que es un portugués que toca un tema bastante interesante con respecto a la calidad de educación física. Y lo primero que nos dice un poco es que, lamentablemente, antes de determinar qué es calidad en educación física, es inevitable pensar o señalar que lamentablemente falta, o en el último tiempo ha faltado, identidad a la disciplina. Y cuando hablamos de una falta de identidad, en definitiva se atribuye a que esta falta de identidad se debe principalmente a que existen innumerables concepciones sobre educación física circundando en el currículum escolar, en las concepciones que tenemos profesores y profesoras de educación física sobre la disciplina, y además también la diversidad de programas de formación inicial docente que no solamente existen en Chile, sino que en el mundo entero. Y por tanto, esta falta de identidad que se debe a esta variedad de concepciones de forma de entender la educación física, se debe específicamente, o ha traído como consecuencia un poco lo que hablamos anteriormente, en qué medida la imagen que se crea a la sociedad de la disciplina va viendo difusa con respecto a este elemento. ¿Ya? Nosotros ya en el primer semestre fuimos visualizando una serie de concepciones de educación física, vimos corrientes de educación física, perspectivas, modelos, teorías implícitas, y por tanto ahí también se puede ver reflejada la confusión, y uno le puede tomar mucho más sentido a este elemento que nos plantea este autor. Y por tanto, en esta pasada lo que nos dice definitivamente es que identifica 5 concepciones de educación física que impiden darle identidad a la educación física. Si no hay identidad, es muy difícil determinar la calidad de una clase de educación física. Y por tanto nos dice, bueno, está esta concepción que es recreacionista, vinculada al juego y vinculada principalmente a que hay que moverse para poder aprender, pero vinculado a todos estos contenidos en la lógica de la recreación. Por otro lado, bastante fuerte o bastante enfático en señalar que esta concepción biológica centrada en el rendimiento, en el entrenamiento del cuerpo, del físico, surge principalmente porque hay una altas tasas de obesidad y otras enfermedades asociadas en el contexto, y que indudablemente la mejora ha estado visualizada en el contexto de la clase de educación física. ¿Y por qué? ¿Y por qué se debe esto? ¿Y por qué se debe esto principalmente? Porque generalmente la escolaridad tiene un periodo de 12 años, y por tanto se entiende que es ahí en la escuela la que tiene la mayor responsabilidad de evitar estos elementos. No asumiendo, insisto, lo que comentábamos en las láminas anteriores o en la presentación anterior, de que el tema de la salud y de la condición física debe ser trabajado, principalmente la salud, de una manera multifactorial. Y por tanto, eso ha implicado el reduccionismo que se tiene con respecto a la educación física y las ideas que tiene la gente, la sociedad, sobre nuestra disciplina. Y por tanto, donde se fundamenta también, nos dice esta concepción, nos dice que, bueno, los principios didácticos o la intervención del profesor, la acción docente, está centrada en la repetición, en ejercicios de alta intensidad, con una alta frecuencia, para disminuir o para combatir estos altos índices de obesidad y de otras enfermedades que están asociadas. Por otro lado, también nos indica que otra concepción con respecto a esto es una mirada o una concepción personalista y que está orientada principalmente al desarrollo de las habilidades, pero al ser competente motrizmente. Y cuando hablamos de ser competente motrizmente, nos referimos principalmente a esta capacidad de aprender a moverse para resolver problemas que están en la lógica del ambiente, resolver a partir de la incertidumbre. Cuando hablamos de ser competente, nos referimos principalmente a disponer conocimientos, los procedimientos y las actitudes, habilidades, destrezas para poder resolver una problemática de índole motriz. Tenemos también otra concepción que te dice acá, bueno, la socialización no crítica al deporte, y acá la entienden como la educación física cuyo contenido principal debe ser el deporte.
pero acá también entrega otros elementos que están vinculados a que los contenidos clásicos están orientados a la técnica, a la táctica, al desarrollo de otras habilidades de la condición física y de las capacidades coordinativas, y vuelvo a insistir, de las capacidades de la condición física. En definitiva, las 4 primeras concepciones, de una u otra manera, uno las puede encontrar presentes en el currículum. Y eso también te da dando cuenta de la diversidad de ideas o de creencias que se tiene desde el punto de vista oficial para promover los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y por otro lado también tenemos esta otra mirada, una concepción mucho más sociocrítica de la educación física, que te va diciendo, ojo, la educación física debe promover otro tipo de aprendizaje, debe promover un desarrollo integral, la educación física debe avanzar aspectos tecnomotrices, sociomotrices, desde la lógica de lo cooperativo, de la acción motriz, de la comunicación motriz, pero además también de otras competencias que le van a permitir al ser humano, al individuo, participar de espacios de transformación social y de cómo a partir de esto él puede ser parte de la propia cultura. Que además también, ¿cuál es lo complejo de esto? Que acá nombramos 5 concepciones que propone Francisco Carreiro da Costa, pero ya habíamos visto en el primer semestre corrientes, perspectivas y modelos que seguramente van teniendo las mismas orientaciones con respecto a las formas que tenemos de entender el cuerpo y el movimiento. Sin embargo, lo que te dice acá también es que estos elementos, lamentablemente, se han centrado en la selección de lo preponderante para estas concepciones en la educación física. Y la dificultad donde él visualiza de que no hay una posibilidad de generar una idea de calidad de la clase de educación física es porque no ha habido la aceptación de entender que el rol principal está en que el profesor debe enseñar y la escuela también debe ser un contexto para la enseñanza, para que el estudiante aprenda. Por tanto, hemos perdido esa lógica. Lo que nos plantea es que hemos perdido esta lógica, no hemos mirado, ¿cierto?, la función real de la escuela y de nosotros como profesores, que es la enseñanza, que el niño y la niña aprendan. Porque hemos estado orientados a posicionar estas otras concepciones que han estado en distintos ámbitos. Y ya señalábamos también de que esta identidad de la disciplina ha estado transgredida o ha estado diseminada, y ha sido transgredida por estas concepciones y ha estado diseminada en los currículums de formación de profesores, en los currículums escolares y en las concepciones que tenemos de profesor de educación física. Hoy día acá habemos 28 participantes en esta reunión. Y por tanto, lo que me indica es que pueden haber 28 concepciones distintas de una educación física. Y si cada uno luego sale al contexto, ¿cómo eso se va expandiendo? Y por tanto, todos estos elementos no han impedido tener una identidad de educación física para decir, ojo, estas son las propiedades básicas de una clase de educación física de calidad, y posteriormente no han impedido entregar una señal clara a la sociedad con respecto a qué es la educación física, qué hacemos en la clase de educación física. Y evidentemente no podemos tener, y esta es una idea muy personal, con todos estos elementos es muy difícil tener claridad con respecto a la clase de educación física en sí misma. Ideas, consultas hasta ahí. Preguntas. Comentarios. Vamos a seguir entonces. Lo que nos presenta también un poco acá es que para entender la calidad de la educación física y la enseñanza y una clase de educación física de calidad, van a haber algunos elementos que están circundando acá. Por otro lado, y acá efectivamente nos dice que todos estos elementos son tienen una bidireccionalidad, van y vienen, y por tanto mi identidad o la identidad de la educación física en la escuela va a permear el currículum, por ejemplo, de los formadores de profesores, y luego eso va a ser inverso en la escuela, o sea, hay influencias directas y en ambos sentidos. Pero en definitiva, lo que nos dice esto es que no vamos a tener una identidad clara de calidad de educación física, porque principalmente habría que entender la calidad de la clase desde una función ideológica, otra moral y otra técnica. Con esas 3 posiciones, uno podría entender o generar al menos la propia posición con respecto a la calidad de la educación física.
En definitiva, lo que voy a presentar acá son cómo se van definiendo cada uno de estos elementos. Porque claro, la idea ideológica da a entender o da este espacio para comprender la educación física desde un punto de vista teórico, con las concepciones y las creencias que cada uno de nosotros posee. Esa es la parte ideológica de la concepción de calidad de la educación física. Y por tanto, cada uno de ustedes va a tener una idea de calidad. Si queremos tener un acuerdo, además, entre todos, con respecto a qué es una clase de calidad de educación física, deberíamos tener todos también un punto de encuentro con respecto al punto ideológico, es decir, aquellas concepciones y cómo las teorías y el conocimiento le dan dando fuerza a la concepción que tenemos de educación física. Por otro lado, también deberíamos tener un acuerdo, nos dice este autor, en el aspecto moral de la calidad de educación física, de la clase de educación física. ¿En qué sentido? En entender cuál es el rol. Yo si les preguntara acá a ustedes hoy día, a lo mejor sin mirar esta diapositiva, les preguntase, bueno, ¿cuál es el rol de la educación física? ¿Cuál es el rol del profesor de la educación física en la sociedad? ¿Y cuál es el rol de la escuela? Seguramente también tendríamos muchas diferencias con respecto a esto. Y por otro lado, y hasta acá vamos a quedar en función de la hora, es que tenemos el otro componente técnico para entender cuál es la calidad de la educación física. Y este componente técnico, de una u otra manera, está alojado en lo que nos compete hoy día en esta asignatura, que es el componente didáctico de la clase de educación física. Y para eso, y en definitiva, podríamos responder estas 5 preguntas, que las vamos a responder el próximo martes. Pero las voy a dejar ahí. Esta PPT, entiendo, la subí al aula el día en la mañana, es nueva, y les pido disculpas también por eso, pero es nueva esta temática, y por tanto vamos a responder estas 5 preguntas para entender cuáles son aquellos principios didácticos del proceso de enseñanza-aprendizaje que hacen que la clase de educación física sea de calidad. Y por tanto, esos principios didácticos, que es el aspecto técnico, se pueden resolver y responder a partir de estas 5 preguntas que se establecen ahí. En honor al tiempo y de la hora, para no quitarles el espacio seguramente que tienen de otra clase, lo vamos a dejar hasta ahí. ¿Ya? Paula Sofía me dice, profe, no pude escuchar todo, pero entonces no podríamos tener una misma concepción de calidad en educación física, todos tendríamos que tener una posición diferente, o como que estaríamos separados de grupos diferentes que comparten una misma ideología. Lo que yo podría señalar ahí es volver atrás e indicar, Paula, que establecer la definición de calidad es súper compleja, porque tendríamos que tener propiedades básicas que nos permitan entender la conceptualización de calidad. Y cuando hablamos de educación física, de una clase de educación física de calidad, deberíamos tener al menos las posiciones compartidas en aspectos ideológicos, morales y técnicos. O al menos ahí cada uno, incluso, Paula, podría definir qué entiende por una clase de educación física de calidad. Si usted puede responder a esas preguntas, independiente si es la misma posición o no, Paula. Si coincidimos, mejor, súper. Pero si no coincidimos, ya al menos usted teniendo esa claridad ideológica, moral y técnica, podría incluso usted entender, bajo su posición, qué sería una clase de educación física de calidad. Eso, ¿alguna pregunta, consulta, interrogante? Ya están habilitados los links para subir el diseño de clase. En la pestaña de unidad 1 hay un link para cada paralelo. Muchas gracias, Sofía. Bueno, profesores y profesoras, vamos a dejar la clase hasta acá. Ya son las 12:10 para ser puntuales con sus tiempos. Y en definitiva es eso. El próximo martes vamos a seguir hablando sobre calidad, sobre otras posiciones. Tenemos un par de ejercicios ahí interesantes que ustedes podamos discutir. Y hoy día esta parte, en primer lugar, es la antesala. Insisto, ¿alguien tiene alguna reflexión, alguna idea que quisiera manifestar más allá del chat o a viva voz?